Estamos analizando la carta de Juan, la primera carta del apóstol Juan, que es la quinta carta de las 8 cartas generales, de la manera en cómo está acomodado el Nuevo Testamento de la palabra de Dios, conocida como la Biblia. 66 libros inspirados por el bendito Espíritu Santo, 39 libros pertenecen al Antiguo Testamento, 27 libros al Nuevo Testamento. De esos 27 libros, bien acomodados en 5 secciones: evangelios, historia, cartas paulinas, cartas generales, que es lo que estamos analizando, y el libro profético del Apocalipsis. Y de esas 8 cartas generales, la primera carta del apóstol Juan es la quinta carta, y estamos analizando lo que describe esta carta. Esta carta describe, la primera carta del apóstol Juan describe cómo es el amor de Dios. Capítulo 4, versículo 9 y 10 nos dice cómo es el amor de Dios, o en qué consiste el amor de Dios, o cómo se manifiesta también el amor de Dios. Primero, cómo se manifiesta el amor de Dios para la humanidad. Así es como es el amor de Dios. Dice el versículo 9: en esto mostró el amor de Dios, está la manifestación del amor de Dios para el mundo, para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. El amor de Dios se manifiesta de esta manera, en la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En nadie más que en Él podemos ver el amor de Dios. Y el amor de Dios consiste en esto, dice el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Esto es como describe el apóstol Juan, el cómo es el amor de Dios y en qué consiste el amor de Dios y cómo se manifiesta el amor de Dios para todos aquellos. Así que si uno quiere tener el amor de Dios, tiene que tener uno a Jesucristo. Si no tiene uno a Jesucristo, no tiene la manifestación del amor de Dios para todo el mundo. Porque a través de Jesucristo, o por medio de Jesucristo, es como se obtiene la redención de pecados, el perdón de pecados, el rescate, la redención. Él es el Cordero, y con ello podemos obtener la salvación de nuestras almas y vivir eternamente en el cielo. Y podemos disfrutar del amor de Dios si tenemos a Jesús. Si no tenemos a Jesús, pues obviamente no tenemos el amor de Dios. Jesús vino al mundo profetizado que Él iba a venir. Aquí el asunto no es quién lo trajo, de qué manera humana vino, sino que ya estaba profetizado desde antes de la fundación del mundo que Él iba a venir. Por eso dice el versículo 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ya estaba el plan antes de la fundación del mundo. Aquí no es lo importante quién trajo a Jesús al mundo, lo que es importante es que Él vino al mundo, y vino el amor de Dios al mundo para traer salvación y redención. También lo que describe la primera carta del apóstol Juan es cómo tener el amor de Dios, que es lo que estamos viendo, que es lo que estamos analizando. Y cómo tener el amor de Dios, sabemos que el amor de Dios es Jesús. ¿Cómo podemos obtener a Jesús? La única manera de tener a Jesús es confesar que Jesús es el Hijo de Dios, y eso se hace el día que uno se bautiza, que uno entiende, que uno comprende, que uno acepta, que uno es obediente, y entonces cuando confiesa uno que Jesús es el Hijo de Dios. Dice el capítulo 4, versículo 15 y 16, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en nosotros. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. El requisito para tener a Jesús es confesar que es Hijo de Dios, es el Hijo de Dios. No dice la Biblia que sea hijo de humanamente, es decir, no porque confesemos que Jesucristo es hijo de alguien humano, vamos a tener el amor de Dios, sino la confesión consiste en estar convencidos de que Jesús es el Hijo de Dios. No menciona aquí es el hijo de cierto humano, hombre, mujer, simplemente es el Hijo de Dios. Y si nosotros creemos eso y lo confesamos, lo sentimos, lo creemos, sin tener que mencionar que es hijo de alguien humano, entonces podemos obtener el amor de Dios. También describe cómo estar confiados para el día del juicio. Dice el capítulo 4, versículo 17 y versículo 21. Nos describe el apóstol Juan cómo estar confiados para el día del juicio, que eso es algo muy importante, pero son pasos que va dando
Juan aquí, el apóstol Juan en su primera carta, primero nos ha descrito de qué manera se manifiesta el amor de Dios, en qué consiste el amor de Dios, cómo podemos obtener el amor de Dios, y luego nos dice cómo podemos estar confiados para el día del juicio. Dice capítulo 4, versículo del 17 al 21. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. En esto nos describe Juan cómo podemos estar confiados y tener una seguridad para el día del juicio. Si permanecemos en el amor de Dios, si permanecemos en sus mandamientos, si permanecemos unidos para con Dios, entonces tendremos una seguridad de que el día del juicio saldremos avante y recibiremos la promesa de Dios de una vida eterna. También describe cómo salir victoriosos de todas las adversidades del mundo, de todos los problemas que hay en el mundo, de todas las dudas que introduce las filosofías, las falsas enseñanzas del mundo, cómo salir victoriosos de todo ello, cómo no perdernos, cómo no desviarnos, cómo seguir firmes en el camino de Dios. Dice el capítulo 5, versículo 1, primero para salir victoriosos tenemos que ser nacidos de Dios. Dice la Biblia, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Primero tenemos que nacer. Y para nacer tenemos que creer que Jesús es el Cristo. Es decir, tenemos que confesar que es el Hijo de Dios. Y cuando nacemos de Dios, cuando nos bautizamos, morimos a la vida antigua y andamos en una nueva vida. Y somos creados según Dios en justicia. Y somos una nueva criatura. Y con ello podemos salir victoriosos, porque aquellos que no han nacido de nuevo, aquellos que no se han bautizado bíblicamente dentro de lo que es la iglesia de Cristo, son fáciles de llevar de una doctrina a otra, como dice la carta de Pablo a los Efesios, que son como niños fluctuantes, llevados por toda estratagema de doctrina, que son llevados fácilmente, se dejan influenciar por las cuestiones filosóficas, por las cuestiones del mundo, por otro tipo de ideología de fe, otro tipo de ideología religiosa, y obviamente que no van a tener esa victoria que se necesita para llegar algún día a vivir en el cielo. Ese es nuestro propósito, el deseo de morar eternamente al lado de Dios en el cielo. Y para ello primero tenemos que ser nacidos de Dios, y también tenemos que obedecer el mandamiento de Dios. Dice el versículo 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Si queremos salir victoriosos, tenemos que obedecer los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios, dice la Biblia, que no son gravosos, es decir, no es una carga pesada, no es algo que no se pueda hacer, no es algo que no se pueda llevar a cabo. Y también dice tener fe en el Hijo de Dios. Y nos va mencionando la fe a quién, hacia qué. No se necesita tener fe a nadie, a ningún santo, a otra cosa o a lo creado, sino tener fe solamente en el Hijo de Dios. Dice la Biblia, capítulo 5, versículo 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si creemos que Jesús es el Hijo de Dios y lo confesamos y vamos con nuestra vida de esa manera y creemos solamente que Jesús es el Hijo de Dios, entonces saldremos victoriosos de toda la avalancha de mala información, de toda esa avalancha de falsa enseñanza, que lo único que quiere es, todo eso es como una ola, toda la falsa enseñanza es como una ola. Aquellos que han estado en el mar saben cómo funciona la ola. Viene la ola, y cuando una persona es atrapada por la ola lo lleva hacia el mar, lo va atrayendo, y viene otra ola y más lo va atrayendo, al fin se lo va llevando hasta el fondo del mar, y obviamente pues puede perecer ahogado. Así es toda esa información equivocada de la palabra, todos esos falsos maestros, todas esas falsas doctrinas, que lo que van a hacer es tratar de llevarnos, sacarnos de la verdadera fe, del verdadero conocimiento de Dios, y llevarnos para perdernos. Pero si hemos nacido de Dios, si creemos que Jesús es el Hijo de Dios,
lo confesamos y seguimos esa fe fuerte, aquí no menciona la Biblia que tenemos que decir otra cosa, que tenemos que confesar otra cosa, que si es hijo de alguien humano o no. Aquí lo único que nos dice la Biblia es de que tenemos que creer que Jesús es el Hijo de Dios. Y si somos obedientes a Dios, pues tenemos que hacerlo. Es donde empieza la desobediencia a Dios, cuando el ser humano empieza a obedecer al propio hombre. Y muchos han obedecido al hombre y no a Dios. Dios nos dice lo que tenemos que decir y tenemos que decirlo de esa manera. Y también lo que dice Juan es que describe cómo estar seguros de la vida eterna. Primero tenemos que creer en la autoridad del Hijo de Dios, en el nombre de Jesucristo. Es la autoridad que Él tiene, la autoridad tanto en los cielos como en la tierra. Dice el capítulo 5, versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, en la autoridad. Es decir, nosotros creemos que solamente por Jesucristo, que Él es el único capaz, que Él es el único que tiene la autoridad, la potestad para trasladarnos para sacarnos primeramente del pozo de la perdición en el que estábamos. Y solamente Él, por su potestad, por su autoridad, por su poder, por su dominio, solamente Él solo nos puede sacar de ahí. Y solamente Él solo nos puede llevar al Padre, porque Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero si en el mundo las personas van creyendo que no es necesario, que Jesús necesita a alguien más que le ayude, pues entonces no creen en el nombre del Hijo de Dios. Es decir, no creen que Jesús tiene todo el poder, toda la autoridad, toda la potestad para trasladarnos y para llevarnos al Padre y morar eternamente al lado de Dios en el cielo. Si creemos que solamente Jesús es lo suficiente vasto, Él es suficiente para todo eso, entonces bien haremos porque estaríamos obedeciendo la palabra de Dios. Para estar seguros de la vida eterna también debemos no practicar el pecado. Aquellos que ya hemos salido de ahí no tenemos que regresarnos, porque si nos regresamos entonces va a ser peor nuestro estado y aparte estaremos mucho más expuestos al maligno y el maligno nos va a conducir a la perdición. Dice el capítulo 5, versículos 18 y 19, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo estar seguro de la vida eterna? Bueno, estar alejado del pecado, no practicar el pecado, ser nacido de Dios, engendrado de Dios, y Él los guarda, Él los cuida, y el maligno no nos puede hacer nada. Dice el versículo 19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y si el mundo entero está bajo el maligno, pero nosotros estamos guardados por Dios, entonces tenemos la seguridad de tener vida eterna. Sí, obedecemos sus mandamientos, sí, creemos que Jesús es lo suficientemente para trasladarnos de la tierra, de esta vida hacia el cielo, sin necesidad de tener que creer en alguien más. Y si somos nacidos de Dios, cuando nos hemos bautizado, entonces tendremos la seguridad de vivir en el cielo. Se dice la frase, cuando alguien muere, ya está en el cielo. ¿Quieres saber si realmente vas a estar en el cielo? Tienes que obedecer la palabra de Dios. Busca la iglesia de Cristo, se te va a decir cómo puedes nacer de nuevo, cómo puedes ser engendrado de Dios para que tengas esa seguridad de vida eterna. Dios los bendiga.